Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. En este nuevo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les hablaremos de la resistencia a la adopción del gobierno corporativo. Es un tema que hemos abordado en diferentes ocasiones con nuestros expertos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, pero en esta ocasión nos acompaña el licenciado Enrique Lozano Moreno, contador público certificado, miembro de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Él además tiene 2 años de experiencia como auditor, así que aprovecharemos todo su expertise para que nos hable de este tema. Licenciado, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en este espacio, aquí en tu casa, y hablar de un tema que, aunque pudiera sonar un poco técnico o complicado, nada más lejos de la realidad, puesto que tiene un impacto en la manera en la que las empresas se conducen y se preparan para el futuro. Ya que muchas empresas y negocios, lastimosamente aquí en México, ven al gobierno corporativo como un tipo de lastre en lugar de lo que realmente es una ventaja competitiva. De acuerdo. Justo para arrancar la conversación me gustaría saber, ayúdanos a entender brevemente qué se entiende primero por gobierno corporativo y por qué es tan importante para una compañía. Claro que sí, mira, el gobierno corporativo es, en términos sencillos, el conjunto de principios, políticas y estructuras que permiten a una organización, en este caso pueden ser empresas o negocios, a ser dirigidos y controlados de una manera muchísimo más eficiente y de manera también confiable. Pongámoslo así, todas las empresas saben a dónde quieren llegar, tienen las metas bien presentes y su visión, pero sin un buen gobierno corporativo, ¿qué es lo que pasa? En un sistema de dirección y supervisión no llegan a las metas, ¿sabes? Llegan a ser los caminos muchísimo más largos, más inciertos y con más riesgos. Su objetivo es asegurar que las decisiones se tomen pensando siempre a largo plazo y no como un tipo apagafuego, pongámoslo de esta manera, equilibrando los intereses de los accionistas, los empleados, clientes, etc. En los últimos años este tema ha tomado mucha importancia porque las empresas con buenas prácticas de gobierno suelen ser más estables, más confiables y más sostenibles. No por nada, todas las empresas que cotizan en bolsa sabemos que tienen un muy buen control interno y un buen gobierno corporativo. Me da la impresión a mí, licenciado, que algunas empresas toman todavía decisiones como viscerales. Es decir, estamos acostumbrados a un modelo patriarcal en el que yo soy el jefe y yo mando y los demás me tienen que obedecer. Y no pensamos en la estructura del gobierno corporativo como una estrategia, como una política que nos puede ayudar a sacar adelante la compañía sin tener que depender de una sola persona. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Lastimosamente aquí en México esa es la manera en la que muchísimas empresas se manejan y debemos de concientizarlos y llevarlos al buen camino. Por ejemplo, yo participé en su momento en una auditoría a una casa de bolsa y te sorprenderás porque los procesos de la auditoría son pues planeación, revisión del control interno, pruebas sustantivas, etc. En el tema del control interno, para yo poder tener el entendimiento de todo lo que se hace en la compañía, realmente casi tuve que hacer 2 entrevistas por cada una de las áreas, ya que una entrevista era de forma operativa, el saber cómo se controla, cómo se lleva a cabo, y la otra era por la parte del control interno con el departamento de auditoría. En este caso, por ejemplo, me decían, oye, en el tema del efectivo y los bancos, todo lo que se va a hacer al siguiente día en cuestión de pagos y recepción de cobros, se le informa al departamento de auditoría interna. Y el departamento de auditoría interna siempre nos decía, oye, ¿sabes qué? Al día siguiente yo siempre puedo tener más efectivo del que tenía planeado, pero jamás puedo tener menos, ya que eso es un riesgo que nosotros tenemos que mitigar. Y el gobierno corporativo ayuda mucho a eso, ayuda más a la mitigación y prevención de los riesgos. Y en México volvemos a lo mismo, lastimosamente somos mucho de remediar algo que ya pasó a tratar de prevenirlo. ¿A qué se deberá esa resistencia al gobierno corporativo? ¿Es miedo? ¿Es falta de información? ¿Es inseguridad? ¿Es el no querer cambiar una estructura por la idea de es que siempre ha funcionado así, yo por qué tengo que hacerlo diferente? ¿Dónde lo acomodamos? Si fuera un casillero, ¿dónde lo acomodamos? Fíjate que muchos negocios o empresas, sobre todo las pequeñas y medianas del tipo familiar, aún no dimensionan la importancia del gobierno corporativo. Durante años, el modelo empresarial, como bien dices, ha estado centrado en la figura del fundador o los dueños, en los cuales ellos toman las decisiones claves
firman todo, resuelven cada uno de los conflictos y conocen a detalle el negocio. Eso ha funcionado bien al principio. ¿Qué es lo que sucede cuando el negocio crece o pasa a la siguiente generación? La falta de una estructura formal puede volverse un riesgo. En muchas empresas, la primera generación domina todo: el negocio, los riesgos, la visión y visión. ¿Qué es lo que sucede cuando llega la siguiente generación? No siempre comparte los mismos ideales o no siempre comparte la misma manera en la que se tiene que controlar o dirigir la empresa. Ahora, ¿cómo asegurar que esa empresa siga bien dirigida? Ese es el papel del gobierno corporativo. Lo que busca es institucionalizar las decisiones que no dependan solo de una persona, sino que participen distintos órganos, tales como lo son un consejo de administración, pudieran ser los comités o el departamento de auditoría interna, que en este último, fíjate que sí quisiera comentarte lo siguiente. Adelante. En todas las compañías o gran parte de las compañías que no estaban listadas en bolsa, en las cuales yo participé como auditor, las que sí contaban con este departamento de auditoría interna, siempre los vi que estaban muy subestimados y o muy limitados a áreas muy específicas. ¿Cuáles eran? Caja y efectivo e inventarios. Entonces, cuando yo me entrevistaba con ellos, les comentaba, oye, pues dime cuáles son tus matrices de riesgo, cómo mitigas estos problemas que pudieran llegarse a presentar, y ellos me decían, no, nosotros nos encargamos a hacer visitas a sucursales, realizar arqueos de cajas, verificar físicamente el inventario y nos retirábamos. Uh-huh. Entonces yo les comentaba, oye, pero el sistema de la evaluación del inventario se te hace correcta, o cómo tú mitigas algún otro riesgo que no sea como tal limitante al efectivo en cajas. Uh-huh. Y siempre nos decían, no, ¿sabes qué? Es que mis actividades se limitan solo a esta parte. Uh-huh. Entonces era algo como que nosotros decíamos, bueno, sí, cumplen al tener su departamento de auditoría interna, ¿es eficiente y realmente nos ayuda a mitigar muchos riesgos? Pues no, ya que realmente los tenían bastante limitados en esas solas áreas. Aprovechando que estamos a punto de llegar a la primera pausa en este podcast del colegio, me gustaría tomar una pregunta que incluso voy a decir así, la voy a sacar de guión. Es posible que la primera generación no tenga claro que puede aprovechar el gobierno corporativo y dejó crecer el problema y llegó a la segunda generación. ¿Puede esa segunda generación armar su propio plan y empezar a tener un gobierno corporativo a partir de la llegada de los nuevos miembros, o tenía que haber sido desde el principio tener una base y luego continuar con ella? Es decir, ¿en qué momento se puede corregir, enderezar el rumbo para poder tener un buen gobierno corporativo? Pues mira, lo ideal es que sí sea a partir de las primeras generaciones que se vaya fomentando esto, que se vayan dando los primeros pasos. Uh-huh. Si no es así, no tenemos como tal una limitación o la barrera cero en donde decimos, ¿sabes qué? Si no lo hiciste a partir de aquí, ya no lo puedes volver a hacer. No, claro que no se puede hacer, más sin embargo lo importante es, y a veces lo más difícil es, comenzar. Y principalmente nosotros lo que vemos es que las empresas o los negocios son muy renuentes porque le temen a la pérdida del control. Y sí quisiera dejar esto muy en claro, esto es como una palabra clave, el mayor de los mitos o el mayor de los tabús, el tema del control. Y otra cosa también importante, yo tengo una empresa que sí se procuró tal vez tener un gobierno corporativo con una directriz específica para poder operar en ciertos escenarios, y con el cambio en la segunda generación cambiamos de tecnología, cambiamos de ideología y cambiamos de dinámica social. ¿Podría adaptar mis reglas iniciales para adaptarlas a mi nuevo presente? Porque me pongo el ejemplo, una compañía chocolatera del estado de Jalisco no es lo mismo como funcionaba entre 1950 y 1990 del 2000 en adelante, ¿no? O en este caso del 2020 en adelante. Sí, es correcto. Los ambientes de negocios cambian conforme pasa el tiempo. Muchas veces las primeras generaciones lo que veían era, oye, tenemos un problema de suministro de nuestra materia prima hacia el siguiente año. Y hoy, por ejemplo, con las buenas prácticas que se tiene con un gobierno corporativo y el departamento de auditoría interna y demás, se tiene ya una programación hasta los próximos 5 o 6 años. Bien lo podemos ver de igual manera con el tema de las empresas tequileras. Sabemos que el agave tiene una temporada de maduración pues bastante amplio. Así es. Que varía desde según tengo entendido, creo que son 6 años hasta en adelante. Dentro de los primeros creo que 3 empiezan a dar hijuelos, pero el detalle es, todo eso forma parte de una planeación y todo eso lleva a una programación a futuro. Muchas de las empresas hoy en día se manejan
al mañana y no al siguiente año o no los siguientes 2 o 3 años. Muchas veces lo tienen en el imaginario de que quieren abrir una nueva sucursal, de que quieren arrendar una nueva bodega, pero eso muchas veces queda en idea y no lo dejan plasmado. Están las conversaciones de la comida con los amigos o los socios de negocios, ¿no? Yo creo que deberíamos el año entrante hacer tal y cual, pero son planes, son solamente imaginaciones, hasta figuraciones que no llegan a ningún plan concreto. Es correcto. Muchas veces en las comidas, en la fiesta, se tienen todo este tipo de ideas que como tal sí son buenas, pero si no lo aterrizas a la realidad, no empiezas, por ejemplo, a parte de tus utilidades, irlas invirtiendo o irlas realizando como ¿Encaminándote al proyecto? Encaminándote al proyecto, es correcto. Si bien las podemos ir encasillando o bien las podemos ir separando de la operación normal de la compañía como para decir, oye, ¿sabes qué? Este fondo nos va a servir para el siguiente proyecto, para tener la bodega, para poder tener la planta, para poder comprar la maquinaria, para poder contratar más personal, etcétera. Claro, decisiones que además se toman en conjunto, no por el dueño o dueña del negocio, sino por o con apoyo del gobierno corporativo. Exactamente, el gobierno corporativo es el que te dice, muy bien, tú ya nos diste la meta, tú ya nos dijiste a qué monte hay que escalar, nosotros te vamos a ir ayudando en irnos administrando para saber cómo llegar. Muy bien. Contador Enrique Lozano Moreno, vamos a hacer una pausa en este podcast del Colegio de Contadores y de regreso, pues nos platicas también de lo bueno, ¿te parece? Los beneficios que se pueden observar en las empresas que adoptan un gobierno corporativo. Vamos al corte y volvemos enseguida. En el servicio público y en la práctica contable, la confianza se construye con hechos. La ética es el cimiento que sostiene la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con la sociedad. Cuando estos valores se fortalecen, también se fortalece la profesión y el servicio a la ciudadanía. Por eso, el próximo jueves 4 de diciembre de 2025, de 16 a 21 horas, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al curso Ética del Contador y Marco de Responsabilidades en la Gestión Gubernamental. Un espacio diseñado para actualizarte en los fundamentos normativos, el Código de Ética Internacional y las responsabilidades legales y administrativas dentro de la gestión pública. Ideal para contadores, auditores, funcionarios y profesionales vinculados con la administración de recursos gubernamentales. Puedes participar de manera presencial en las instalaciones del Colegio de Contadores en Zapopan o en línea vía Zoom. Tú eliges la modalidad. Reserva tu lugar hoy llamando al 33 36 29 74 45 o escribe al correo reservaciones@ccpg.org.mx. Capacítate con sentido ético y eleva el valor de tu ejercicio profesional. Recuerda que el cupo es limitado, anticípate y asegura tu lugar. Te esperamos este 4 de diciembre para que juntos construyamos un servicio público más íntegro y más fuerte. En esta época del año, cuando las luces iluminan la ciudad y la Navidad nos invita a compartir y agradecer, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita a su tradicional desayuno navideño 2025, una celebración especial para reunirnos, convivir y brindar por un año lleno de logros y nuevos proyectos. Acompáñanos el jueves 4 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones del colegio, en Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta. Disfrutaremos una mañana cálida, llena de alegría, deliciosa comida, sorpresas y el espíritu navideño que distingue a nuestra comunidad profesional. No dejes pasar la oportunidad de celebrar juntos. Registra tu participación antes del 1 de diciembre y asegura tu lugar. Desayuno Navideño 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Porque compartir en Navidad es la mejor tradición. ¿Te interesa ser un experto en seguridad social y transformar tu futuro profesional? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te presenta la Maestría en Seguridad Social. Una formación de alto nivel, con enfoque práctico, respaldo académico y profesores con experiencia real en el campo.
diseñada para contadores, abogados, administradores y profesionales que buscan dominar el marco legal, fiscal y operativo de la seguridad social en México. Aprovecha nuestra modalidad mixta, que te permitirá asistir a clases presenciales y actividades en plataforma digital, realizar análisis de casos y estudio de la normatividad aplicable, con el acompañamiento de especialistas en la temática. La maestría en seguridad social inicia el 8 de enero de 2026 y te ofrece 540 horas frente a docente. Además cuenta con certificado de validez oficial por la SEP. Forma parte de la siguiente generación de profesionistas destacados en seguridad social y regístrate en el teléfono 33 36 29 74 45, extensión 191. Si deseas más información, escríbenos al correo informes@ccpg.org.mx. Seguimos hablando de la resistencia a la adopción del gobierno corporativo en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, de la mano de nuestro experto, el contador público certificado Enrique Lozano Moreno. Y ya nos hablaba él de las problemáticas que implica no tener una visión ni aprovechar la figura del gobierno corporativo. Pero vamos a hablar de la parte positiva, contador, si te parece. ¿Qué beneficios observas tú como experto en las empresas que se adoptan el gobierno corporativo? Y después de la definición te pediría si nos apoyas también con ejemplos. Seguramente en tus 2 años de experiencia has trabajado con compañías que igual se resistían al cambio, se dejaron asesorar y finalmente aplicaron estos principios y hoy tienen resultados positivos. Así que esos ejemplos me parece que son enriquecedores para nuestros oyentes. Entonces, ¿qué beneficios observas? ¿Cuáles son los primeros que están a la mano? Pues mira, principalmente vemos el tema de la transparencia y la confianza, tanto dentro de las empresas como hacia el exterior. Muchas veces el mismo personal que tienes, al verte que no puedes como que tal dirigir bien el barco, hasta muchas veces dudan de la capacidad que tienes, o incluso la empresa no tiene como tal un rumbo fijo. Cuando tú integras bien tu gobierno corporativo y tienes las mejores prácticas, ¿qué es lo que sucede? Y te pongo un ejemplo de una empresa que tenía, o más bien que yo fui parte del equipo de auditoría que estaba en Michoacán, que se dedicaba principalmente a la cosecha y procesamiento de diferentes frutas, como lo son la fresa, el mango, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Al dejar de ser una empresa como tal muy local, y al tener desde sus páginas de internet, verse más formales, ver que tenían las certificaciones de ISOs en sus diferentes numerarias, ¿qué es lo que sucedió? Una empresa muy grande de alimentos de California vino aquí buscando un aliado en la parte del Pacífico. Entonces se acercó con varias empresas y principalmente con ellos, que eran los que dominaban totalmente la parte de la fresa en el área de Zamora. ¿Qué es lo que sucedió? Realizaron como tal convenios para poder trabajar de manera conjunta. De manera conjunta, es correcto. ¿Y qué es lo que sucedió? Ahorita esa empresa está muy bien colocada y tiene uno de los mejores socios comerciales que está en California. Entonces, básicamente ya en California, pues sabemos que les encanta todo este tema de lo que tienen que ser como alimentos muy orgánicos, los alimentos más naturistas, lo que sea más natural o dietético. Los famosos ready to eat, ¿no? Que prácticamente de la parcela a la mesa. De la parcela a la mesa, es correcto. Otro de los beneficios también es asegurar la comunicación y la sucesión, que es lo que platicábamos que muchas veces no se comprende en el tema de las empresas familiares. Muchas veces las primeras generaciones tienen esta visión o esta meta que quieren llegar tal vez a dominar, en ejemplo, en el estado, que quieran dominar el estado de Jalisco, y cuando llegan las siguientes generaciones lo que piden es, oye, ¿sabes qué? Es que yo, como yo estudié en Nuevo León, yo ya quiero empezar a llevar todo lo que tenemos aquí a ese estado. Porque además no hay nada, lo encontré y quiero que se vea allá, ¿no? Exactamente, como que decían, oye, es que lo que aquí es muy ordinario, pudiéramos decirlo, allá en Nuevo León pudiera ser algo extraordinario o algo que no conocen, entonces lo queremos llevar. Algo que, por ejemplo, pudiéramos decir como los chicharrones de la Ramos, que por ejemplo aquí no los tenemos. Yo ya tuve la fortuna de probarlos y son una maravilla, una delicia. Entonces, pero aquí no tenemos como tal algo que sea tan parecido como eso. Entonces, muchas veces estas nuevas generaciones o estos nuevos dueños de empresas lo que quieren es tener un crecimiento exponencial y no tenerlo paulatino, como es lo correcto. Otro beneficio es que mejora la gestión de riesgo y la calidad de las decisiones, porque se toman con información y con un mejor análisis. Como lo platicábamos anteriormente, ya ves que decían
en estas comidas con amigos. Pues mis chicharrones son los que traen y yo, esto es lo que voy a hacer, sí o sí. De aquí a Marte. De aquí a Marte, y muchas veces te decían, oye, sí tienes los recursos, sí tienes los rendimientos, sí tienes el apoyo de tus proveedores para lograrlo. Pues de aquí a que lo logre, pues ya les diré si lo tuve o no lo tuve. Entonces, eso es como tal algo que las personas en general, y en este caso los dueños de empresas, deben de comenzar a concientizarse, que es algo para mí muy importante. Aprovechar también este compás de información que nos compartes. Me gustaría saber a mí en lo personal, ¿qué elementos debe tener ese gobierno corporativo? Es decir, ¿es un presidente, un director, un secretario? ¿Cómo se conforma como tal un gobierno corporativo? ¿Tiene una estructura o tú decides los puestos que debe de tener integrados? ¿O hay los básicos así que decís, estos son indispensables? Fíjate, Víctor, que lo que yo sugeriría al principio sería tener lo que es el Consejo de Familia, el cual pues establece primero los lineamientos de los intereses familiares, que es lo que estamos hablando ahorita con este tipo de empresas, lo que facilita posteriormente, ahora sí, la creación y el funcionamiento de diferentes órganos del gobierno corporativo. Dígase, por ejemplo, el tema como son las asambleas de accionistas, un consejo de administración y posteriormente la alta dirección. Ahora bien, eso es lo que yo sugiero, que muchas veces, como te comentaba en nuestras intervenciones pasadas, hay mucha renuncia por el tema del control. Y esta palabra pues es bastante importante, porque si una persona no está dispuesta a ceder un poco de ese control, pues básicamente lo que tenemos es un problema pues bastante grave. Tengo, por ejemplo, un cliente, el cual sí ya tiene sus políticas de procedimientos, sí ya tiene una asamblea de accionistas, sí ya tiene como tal el tema de una dirección, pero los mismos accionistas o los dueños de la empresa todavía se sienten como muy aprensivos a la operación de la misma empresa. Entonces, en lugar de enfocarse a temas muchísimo más importantes como sería la gestión para atraer nuevos clientes, la programación de las compras futuras, etcétera, por ejemplo, dicen, oye, ¿sabes qué? Es que es jueves. Nosotros pagamos todos los viernes. Entonces, los jueves tienen una junta como de 2 horas para ver las reposiciones de los viáticos. Entonces, yo me quedo así pensando y digo, oye, ok, son personas que desde que comenzaron a trabajar le dieron la importancia a todos esos gastos, hacerlos deducibles, tener sus FDI y demás, y nunca se quitaron esa idea. Si bien cuando ya llegaron ya había un gobierno corporativo, ya los empezaron a limitar en muchas áreas, en estas son muy renuentes a dejarla, porque me dicen, no, es que ¿cómo crees que vamos a perder esos 2,000 pesos de deducciones o esos 1,500? Entonces, como que hay mucha resistencia al cambio. Al cambio, exactamente. Y una vez, muchas veces que ya se tiene ese cambio, los mismos accionistas como que no quieren soltar cualquier cosita en donde ellos puedan sentir el control total. Pero a lo mejor están equivocando las baterías porque están cuidando 2,000 pesos, pero están descuidando a lo mejor la proyección de una inversión de 2 millones o hasta 10 millones de pesos, ¿no? A futuro. Exactamente. Y es como te comentaba, ellos lo que ven es, oye, debemos de apagar el fuego hoy, pero no ven así como de que, oye, ¿y dónde está todo lo que tienes que pensar a futuro? Las proyecciones, ¿dónde está el tema de los nuevos inversionistas? Si es que se quieren abrir a ese tema, los nuevos financiamientos, inversiones, todo eso no lo tienen como tal muy bien mencionado, digámoslo de esta manera. Y me pongo en el ejemplo de los viáticos. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy absurdo, pero puede ser muy revelador. Ellos están preocupándose por los viáticos del personal que tienen que mandar, por ejemplo, cada mes a San Luis Potosí, sí o sí. Cuando pudieran estar pensando en tener una representación en San Luis Potosí que les obliga a no tener que estar pagando viáticos, sino tener ya mejor una sucursal que opere toda esa gran clientela que allá atienden, ¿no? Exactamente, y eso es la visión de futuro. Y es decir, oye, y eso es lo que muchas veces el mismo consejo de dirección pudiera decirte de que, oye, esta idea es muchísimo mejor. Tal vez ahorita le vamos a invertir un poco más, pero oye, las repercusiones son totalmente muchísimo más positivas y grandes, exactamente, de lo que pudieras estar ahorita todos los jueves de 2 a 3 horas viendo este tipo de temas que la verdad pues no valen la pena. Claro, y hablando de los beneficios, me hiciste también reflexionar cuando hablabas de esta empresa agricultora que vendía fresas. Qué importante la estrategia de tener este gobierno corporativo, porque cuando llegó el extranjero hablaban el mismo idioma y eso es importante para hacer esa negociación. De lo contrario, hubiera llegado a lo mejor una empresa que de lejos se ve que está bien estructurada, pero tú llegas y es un negocio que tiene nada más un tenderete para vender sus cosas, ¿no? Exactamente. Desde que una empresa llega a las instalaciones de un prospecto de cliente o de proveedor y ve sus certificaciones ISO, que las presumen pues como lo que son realmente, te da mucho de qué hablar. Te da certeza de que se están haciendo bien las cosas en esa empresa, tan es así que está avalada por el ISO. Claro. Entonces eso ya te da como tal
pauta de decir, oye, aquí se hacen bien las cosas, vamos a entrarle de lleno. Más confianza y más facilidades de invertir y de participar y relacionarte con ellos. Pues antes de terminar, contador Enrique Lozano Moreno, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a quienes nos escuchan? Una vez que hemos hablado de la resistencia a la adopción del gobierno corporativo, ¿cuál sería el mensaje para las personas que hoy nos acompañan? Sería principalmente que no le teman a la adopción del gobierno corporativo. No es un obstáculo ni tampoco es un gasto. Básicamente es una inversión en orden y en confianza. Empezar con pequeños pasos es suficiente, pero lo importante es abrirse al cambio, entender que una buena gobernanza fortalece más no que limita. Y pues no queda nada más que pues agradecer el espacio. Desde la CAECO seguiremos impulsando prácticas que ayuden a las empresas a entender y adoptar al gobierno corporativo de una forma esencial en su estrategia y de forma sostenida. Y también quisiera invitar a las personas que nos escuchan que se acerquen al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, el cual cuenta con un diplomado en gobierno corporativo y las empresas familiares, que de verdad tiene mucha sustancia y creo que le van a sacar un provecho extraordinario. Además de que los expositores son de primera. Si usted tiene dudas sobre si adoptar la figura de gobierno corporativo o ya lo tiene más o menos estructurado y pensado, pero no se anima a dar el siguiente paso, ahí está la capacitación del Colegio de Contadores, este diplomado que le va a abrir los ojos, otro panorama y le ayudará a aprovechar los beneficios de los que hoy nos ha hablado nuestro experto, el contador público certificado Enrique Lozano Moreno, a quien agradecemos la visita hoy en este podcast del Colegio de Contadores. Gracias por la charla, licenciada. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Que tengas muy buen día. Nos despedimos. Soy Víctor Montes Rentería. Le invitamos a que nos escuche y acompañe en el próximo episodio la semana entrante. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.